Ayer estuvo el excelentísimo señor presidente de la República, don Guillermo, no sé por qué estaba pensando en Orlando. Estoy leyendo un saludo desde Orlando, Florida. Don Guillermo Lazo Mendoza, ayer estuvo en la ONU, ¿no? En la Asamblea General y después en el Consejo de Seguridad. ¿Cuáles son las reacciones? Yo vi una pésima foto en las redes sociales de Guillermo Lazo y de la Presidencia de la República, en donde, por cierto, todos los medios liberales y los medios de derechas de la región, un día antes, cuando había hecho su intervención el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ahora sí dije bien el nombre, habían hecho burla y mofa de que Petro antes de su intervención tuvo que hacer un pare porque hubo algunos actores que estaban en la sala y empezaron a salir, a abandonar el salón plenario de la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces los medios de comunicación, actores políticos de la región empezaron a hacer mofa de que a Petro no le querían escuchar y no sé qué. Y bueno, si tengo que hacerles alguna recomendación, hola Javi, de las intervenciones que he podido escuchar en esta asamblea de ONU, creo que destacan entre las más importantes de la región, para mi gusto, la de Lula, por supuesto, y después la de Gustavo Petro. Si pueden ver la intervención y el discurso de Petro, háganlo, recomendación. Si no lo han hecho, porque además como sé que tenemos una audiencia súper ilustrada y muy bien informada, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado a Petro, si no lo han hecho, háganlo, ¿no? Entonces los medios de las de... creo que la de Xiomara Castro también fue una muy buena intervención, la presidenta de Honduras, por cierto, no solo la de Petro y Lula, para destacar además del rol de una mandataria mujer, ¿no? Por supuesto. Entonces los medios liberales y de derechas de la región y los actores políticos también, que son muy activos y muy participativos en redes sociales, habían hecho mofa de ese episodio de Petro. Pero no dijeron nada, ni absolutamente nada, de la foto que puso hace segundos nada más el Esteban en pantalla. Ahí está. El excelentísimo señor presidente de la República del Ecuador, don Guillermo Lazo Mendoza, hablándole a un auditorio, por ser generoso le vamos a decir semi vacío, porque sí habían por ahí algunas almas, ¿no? Algunas almitas. Ese no fui yo, señor presidente, por si acaso, fue el Carlos Minango. Póngale en la lista. Junto a los de la posta le pone también al Carlos Minango, por favor. Entonces, lo que es, digamos, una lástima también, porque Ecuador ahora además forma parte de este famoso Consejo de Seguridad de ONU, ¿no? Por acá, de paso, le leía al señor embajador Fernando Yepes, que estuvo hace algunos días con nosotros acá, a propósito justamente de esta escena de la fotografía que acabamos de ver, la Asamblea General de la ONU, prácticamente vacía para escuchar el falaz mensaje de un jefe de Estado que termina anticipadamente su mandato con el mayor rechazo popular y desprestigio nacional e internacional desde el retorno a la democracia en 1979. ¡Qué vergüenza!, dice Fernando Yepes. Sentimiento que de paso creo una buena parte de ciudadanos en este país compartimos, ¿no? Porque el presidente, que le escuchábamos además días atrás cuando decía voy a ir a la Asamblea de Naciones Unidas con mensajes de paz sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre lo que está haciendo el Ecuador en beneficio de los migrantes, que además creo que lo dije ese día, lo vuelvo a repetir hoy, deberían ponerse un poco de acuerdo con sus propios ministros, porque hace días atrás nomás el señor Zapata, ministro del Interior, que ya no sabe a quién echarle la culpa de los problemas de inseguridad que atraviesa el país y a los cuales él no ha podido, no puede y no podrá, ya está clarísimo eso, encontrarle una solución. Decía que una de las causas de este problema grave de inseguridad es la
lo garantista que es la ley de movilidad humana. em, y lo permisiva que es para que puedan ingresar todo tipo de ciudadanos a territorio nacional. Entonces él hablaba en contra de la ley de movilidad humana y en cambio el presidente fue a decir: nosotros hemos acogido a 200.000 hermanos venezolanos a quienes les damos atención en salud, educación para sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para unas cosas sí, digamos, van con un discurso X sobre el tema de la migración al exterior, y acá en cambio el ministro del Interior nos dice que es necesarísimo para controlar la inseguridad, además con un estigma súper grave y un tema además delicado, ¿no? Pretender vincular directamente a la migración con la inseguridad. Ojo, yo no estoy diciendo que no es una de las causas, puede ser, pero no podemos así, ligera y deportivamente, estigmatizar a los migrantes, hermanos de otros países que han llegado al país por la situación compleja, difícil, que atraviesan sus estados y que vienen a buscar mejores oportunidades por acá. Entonces, tampoco es que todos los migrantes que llegan, como en su momento fue con los hermanos colombianos, o como en su momento también, provocado por el tema de la crisis financiera del 99 y los 2000, ocurrió con nuestros hermanos ecuatorianos cuando fueron a Italia, a España, a Estados Unidos, a los países de la región. Recordarán ustedes, no se podía criminalizar ese tipo de migración. Y acá muy ligeramente el ministro dijo: es necesario y vamos a presentar en los próximos días, como que si hubiera asamblea además, una reforma legal a la ley de movilidad. Eso de entrada. Y lo otro, ayer veía un titular en una nota de diario El Universo que me llamaba mucho la atención a propósito de esta intervención bastante intrascendente de un político que en el espectro mundial, internacional, es intrascendente, como lo es el presidente del Ecuador. Por eso es que tenía un salón semivacío escuchándole. Y por eso es que, como bien decía el profe en su editorial, se trata de un presidente que ni siquiera va a terminar el periodo y que está próximo a retirarse de una manera bastante deshonrosa, con unos números en rojo, con un nivel de desaprobación elevadísimo, por encima del 90% de rechazo ciudadano. Entonces, me llamaba poderosamente la atención porque ¿qué dice este titular o esta nota de diario El Universo? Guillermo Lasso pide a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU redoblar apoyos para buscar la paz entre Rusia y Ucrania. Y de paso, escuchémosle también en el video que teníamos preparado, mi querido Esteban, qué fue lo que dijo el presidente. Como es tan importante la visión de este estadista, de este político de talla internacional, don Guillermo Lasso, sobre el tema Rusia y Ucrania. Esta guerra no puede continuar un día más. La Federación de Rusia debe suspender de inmediato sus operaciones militares, conforme le fue ordenado por la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal de esta organización, el 16 de marzo del 2022. Y es que esta guerra prolongada, que primero fue negada y luego pretendió ser una mera operación militar especial, además de destruir Ucrania, cobrando la vida de miles de personas, está quebrando los principios y los objetivos más sagrados de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el de la integridad territorial. Antes de profundizar en el tema importantísimo con el que fue el presidente a hacer un llamado de atención a la comunidad internacional, ojalá le escuche Putin. Uno aquí haciendo comentarios serios para que esto se rían.
¿Qué hacía la mujer ahí atrás? ¿Cuántos jefes de Estado, cuántos mandatarios, cuántos presidentes estuvieron acompañados de sus parejas en la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Puedes congelar esa imagen, Estevitan, por favor? Les pido a ustedes, quienes nos están viendo, que me ayuden a tratar de entender esto. ¿Qué tenía que hacer la esposa en la Asamblea General de Naciones Unidas? Ahí. ¿Qué es ella? ¿Canciller? ¿Vicecanciller? ¿Embajadora ante la ONU? ¿Qué? Perdónenme, esto no tiene nada que ver con un asunto de género, no. Tiene que ver con un asunto de responsabilidades. Pero la señora esposa de Guillermo Lasso, porque no le voy a decir primera dama, porque no existe la famosa figura de la primera dama, no tenía absolutamente nada que hacer ahí. Y es la señora, la primera que aparece en las fotos, como en esas fotos humillantes en las que se les ve con la sonrisa de oreja a oreja, por la enorme satisfacción que deben haber sentido estas personas a la hora de conocer al famoso príncipe Guillermo, ¿no? A su tocayo, al príncipe William de Inglaterra. Así que, por favor, quienes nos están viendo, nos están escuchando, yo les voy a leer con mucha atención, que me ayuden a entender qué tenía que hacer la señora María Lourdes Alcíbar de Lasso, así firma, ¿no? Ahí sentada. Y esta pregunta nos la hemos formulado durante todo el mandato, durante todo el periodo, porque además, si alguien no podía faltar en las comitivas presidenciales del señor Lasso, copando los asientos del lujo socialista, es decir, del avión presidencial que fue comprado en la época de Correa y que tanto el charlatán de Moreno como Lasso ofrecieron vender, es justamente la señora esposa del presidente. La pregunta es, ¿qué hacía ahí? ¿Qué tenía que hacer ahí? Y la respuesta es ninguna, nada, nada, es nada. No tenía que hacer nada. Y hay otra foto que también, digamos, demuestra y mucho lo que es este gobierno, que la saqué yo de la transmisión de ayer y la colgué en mi cuenta de Twitter, es mientras el presidente Lasso hablaba, el canciller Manrique le hacía fotos desde donde estaba ubicado, ¿no? Manrique está atrás de la señora Alcíbar. Y el canciller le hacía fotos al presidente. Para eso ha quedado además el canciller, ¿no? Para hacerle fotos a su jefe, del cual me imagino yo, el señor Manrique, debe estar profundamente orgulloso. Pero vamos a los temas locales, porque Lasso fue con una agenda internacional. Entonces yo estoy esperando. Hay que, por favor, monitorear, Esteban, Emeli, Carlitos. Toda la sala de redacción de Radio Pichincha hoy se dedican a monitorear todos los medios internacionales, empezando por Russia Today, para escuchar la reacción de Putin al mensaje de Lasso en la Asamblea General, ¿no? Todos monitoreando. Pongamos la campanita de notificación en las redes sociales de los medios internacionales para ver qué le responde Putin a Guillermo Lasso. En uno de sus tweets dice el excelentísimo señor presidente, a propósito de su presencia en el Consejo de Seguridad: queridos ecuatorianos, Ecuador volvió al Consejo de Seguridad después de 31 años con un mensaje contundente sobre la paz y la seguridad para el mundo. En este foro internacional expresé el profundo rechazo del pueblo ecuatoriano al ataque militar de Rusia a Ucrania, una crisis que en sus inicios implicó rescatar a casi 1000 ecuatorianos, la mayoría jóvenes estudiantes que vivían en Ucrania. Esta guerra no puede continuar un día más. La Federación de Rusia debe suspender de inmediato sus operaciones militares conforme le fue ordenado
por la Corte Internacional de Justicia en marzo del 22. En ningún caso está autorizado el recurso de la fuerza para la integridad territorial o la independencia política de un Estado, o en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Nuestro apoyo para que los esfuerzos y buenos oficios del secretario general se profundicen en lo humanitario y en lo político, de manera que se pueda avanzar sin más demora hacia una paz justa basada en la integridad territorial y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Tweet larguísimo, con más fotos, o sea, el tema Rusia, el tema Ucrania, muy abordado por el presidente, que interviene en el concierto internacional diciéndoles a los mandatarios, a los presidentes, a los reyes, a los príncipes y a todos estos con los que se reunió: vean, por Dios, hagamos algo por Ucrania. Está preocupadísimo por Ucrania el presidente. ¿Y de nosotros quién se ocupa, presidente Lasso? Ya que usted está tan preocupado y tan pendiente de la guerra en Ucrania, de la guerra que enfrentamos los ecuatorianos todos los días, ¿quién se encarga? ¿A quién tiene que enviarle las cartas que por lo visto por usted, ni por su equipo de ministros, ni por nadie en su gobierno son atendidas, del alcalde de Durán, Luis Chonillo, que le pide a gritos que haga algo por este cantón de la provincia del Guayas, que todos los días tiene que soportar lo que usted critica de afuera, una guerra, en distintas proporciones, por supuesto? Desde luego, en Durán no está interviniendo la OTAN, ni hay misiles, ni hay amenaza de guerra nuclear, no. Pero todos los días en Durán, así como en Esmeraldas, así como en Guayaquil, a la gente le matan, le asesinan. El propio alcalde con el que usted se reunió semanas después, sufre un atentado, casi lo matan al alcalde de Durán. Y usted se reunió con él, ¿saben para qué? Ustedes lo saben mejor que yo, por supuesto. Para la foto se reunió. Y claro, por cierto, por eso les recomendaba que le escuchen a Petro, lo que por acá nos recuerda don Oliver Zúñiga. Es verdad, pero de lo que pasa en Palestina, ni chus ni mus. Nada de lo que pasa en Palestina. Ahí sí no dicen nada. Excepto ciertos personajes como por ejemplo Gustavo Petro y los que digamos están más del lado de la centroizquierda y de las causas humanitarias sin tener muchos reparos con respecto de la bandera o el país. Porque acá además hay derechos humanos únicamente cuando se trata de los aliados de Occidente, pero cuando se trata de Palestina todos miran para otro lado, ¿no? Ahí se olvidan de la famosa frase esa "never again", que está en todos los museos del Holocausto, ¿ya? Nunca más. Ahí se olvidan del nunca más. Gracias, Oliver, por hacerme recordar eso, que no es cosa menor cuando se trata de este tipo de concilios internacionales. Pero de la guerra que vivimos acá los ecuatorianos todos los días, donde explotan coches bomba, donde los delincuentes hacen fiesta en las calles y en las cárceles, donde tienen al Ecuador presa del miedo, del terror. ¿Quién se encarga de este relajo? Ya que usted está tan preocupado de la guerra de Ucrania, presidente Lasso, ¿a quién le ponemos para que nos ayude a resolver los conflictos que tenemos aquí en el país? Es una pregunta que se la dejo ahí suelta. Y otra cosa que ha chocado y mucho en la ciudadanía a propósito de esta intervención del señor Lasso en esta asamblea de ONU es esta suerte de ocupar estos espacios para ir a casi que mendigar ayuda. Entonces, se viene el fenómeno del Niño
y hay que pedir a la comunidad internacional ayuda, y de paso ahí a los organismos multilaterales ayuda, porque acá nos cuesta destinar recursos de las reservas que tiene el Estado para poder hacer gestión, obras de mitigación, de prevención, etcétera, e incluso campañas informativas, que con eso ya deberíamos empezar en el país. Y esto, digamos, no solo es responsabilidad, por supuesto, del gobierno central, sino también, de paso, de los gobiernos locales, los que son más cercanos a la población, las alcaldías, las prefecturas. En los próximos días deberán también ya empezar con unas potentes campañas de comunicación y de información sobre qué es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos para ponernos a buen recaudo y para cuidarnos entre todos con respecto de lo que podría significar un fenómeno del Niño que entiendo, por lo que dicen los especialistas, va a ser de proporciones, ¿no? Va a ser un fenómeno natural de proporciones. Pero hay que ir a mendigar, como también para el tema de la seguridad. No sé si tienes ese extracto listo, Esteban y Meli, sobre el tema de fenómeno del Niño y seguridad. Si lo tienen, suéltalo. ¿No lo tienes? Bueno, entonces seguimos nomás. Igual para el tema de seguridad. Que la comunidad internacional tiene que ayudar a países como el Ecuador para enfrentar esta guerra que se ha desatado en países como el nuestro. Si lo tienes, dale, suéltalo nomás. No es un problema exclusivo de Ecuador, es un problema del mundo, pues a lo largo de gran parte del planeta crecen los mismos fenómenos que sufre el Ecuador: tráfico de drogas y armas, trata de personas, migración forzosa y minería ilegal. Si no luchamos juntos, lo seguiremos sufriendo en soledad. Si el enemigo tiene la capacidad de multiplicarse, los estados debemos multiplicar nuestros esfuerzos aún más. Es vital para la futura supervivencia de los estados que produzcamos mecanismos duraderos, contundentes y eficaces para acabar con las organizaciones criminales y aquellos que las solapan o auspician. No es un problema exclusivo. Sobre lo último que dice el presidente, sobre aquellos que solapan a los delincuentes, vale recordar de lo que hemos hablado en los últimos días en este espacio. ¿Quiénes han solapado a los delincuentes dentro de las cárceles? Ha sido su gobierno, presidente Lasso. En su gobierno, estos delincuentes han hecho de las cárceles su paraíso, en donde se sienten cómodos, seguros, y donde se dan el lujo de grabar videos y de producir videos musicales a plena luz del día. No como dijo su ministro de gobierno, el señor Cucalón, de forma clandestina, porque el video lo grabó en los patios de la cárcel el señor Fito. Entonces, en el Ecuador, para hablar del Ecuador, de ese país que para usted, presidente Lasso, es muy lejano, pero que para nosotros es la realidad, la cotidianidad, el día a día, el sufrimiento, el dolor, la muerte, la sangre y la destrucción que nos ha dejado su gobierno. Ese abandono es provocado por un Estado que durante los últimos 6 años, que hemos tenido 2 gobiernos con una visión de austeridad, lo han reducido a la máxima expresión, ¿no? O más bien debería decir, lo han reducido a la mínima expresión, ¿no? Pero con todo el ánimo lo han reducido. Es un Estado que no tiene capacidad para reaccionar frente al crimen organizado, que por supuesto está mucho más organizado que ustedes, presidente. Los delincuentes operan, ejecutan las órdenes que los líderes dan desde las cárceles, que se supone que usted tiene que controlar, con toda la libertad, porque afuera hay una policía
que aparentemente sí está muy contaminada, y fíjense que ayer hubo un nuevo caso yo no estoy diciendo que todos los policías son femicidas, ojo, pero ayer hubo un caso más, como el de María Belén Bernal, de un policía en la provincia del Napo, en Tena, involucrado en un caso de femicidio. Y la policía está por muchas cosas, como también lo vimos hace 2 días atrás, un policía involucrado en con una banda de secuestradores. Policía en activo y un ex policía. Y así por el estilo. Y así por el estilo. Y algún rato también los señores del ejército nos van a tener que explicar por qué Don Nasa se paseaba con camiones repletos de dinero en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Entonces tenemos una fuerza pública que está contaminada, que ha sido permeada, que está corrompida, que seguramente no serán todos, ni los policías ni los militares, porque hay seguramente gente honesta dentro de estas dos instituciones. Esto lo hemos dicho 1.000.000 de veces, porque tampoco podemos caer en el plano fácil de la generalización. Pero se trata de una policía que no tiene los recursos, pues. Porque ahora estamos viendo los esfuerzos de los gobiernos locales y de la empresa privada para tratar de refaccionar y de rehabilitar las unidades de policía comunitaria que en su gobierno y en el gobierno anterior han dejado completamente abandonadas. Por poner un ejemplo, porque podría también citar los casos de los policías a quienes hemos visto en la vía pública empujando patrulleros. Recordar también que usted en nuestras narices lo que hizo fue entregar como 400 patrulleros repotenciados, es decir, cogieron los patrulleros viejos, les pintaron, les pusieron un nuevo brandeo, ¿no? Los adornaron bien bonito, pero por dentro los patrulleros podridos, ¿no? La cabina, el motor, etcétera, podrido todo. Las llantas en mal estado, sin mantenimiento, etcétera. Lo que hicieron fue pintar los patrulleros y usted entregó esos patrulleros dañados. Días después de ver esas escenas y de cómo la propia policía aplaudía la labor del presidente por haber entregado los patrulleros repotenciados, terminaba empujando a los patrulleros. Entonces, mientras los policías están sin chalecos, porque todavía no han comprado los chalecos, sin armas, con municiones que todavía no llegan al país, con patrulleros dañados, mientras seguimos sin radar en Montecristi, radar que en su gobierno lo hicieron explotar y nunca más lo repusieron. Entonces, mientras nosotros seguimos así, con un estado totalmente inoperante y ausente, los delincuentes sí están mucho más organizados y están mucho más armados y están mucho más preparados para enfrentarse a la fuerza pública. Entonces, cuando usted habla de que hay sectores o grupos o lo que sea que solapan a los delincuentes, yo aquí en Ecuador pienso en usted. Me va a perdonar, presidente, pero pienso en usted. Y pienso que es ese gobierno que no puede ni siquiera controlar las inmediaciones de las cárceles porque les explotan bombas en los techos de las cárceles, donde aparentemente ni siquiera hay inhibidores de vuelo para los famosos drones. Entonces los delincuentes les posan un dron sobre el techo de una cárcel y les vuelan el techo de la cárcel y la cárcel simplemente queda inhabilitada. Por cierto, esa cárcel es de máxima seguridad, donde estaba Fito, y Fito dijo: ya no quiero estar aquí, quiero hospedarme nuevamente en la penitenciaría, trasládenme de vuelta, ¿no? Y su gobierno no hizo nada para ratificarse en su decisión de haber trasladado al dichoso Fito, ¿no? Entonces, cuando usted habla de quienes solapan a los delincuentes, yo pienso en su gobierno, presidente. Y pienso en usted. El presidente dice que el problema del narcotráfico y de la inseguridad es un problema mundial. Me sorprende que no haya propuesto en la Asamblea General de ONU hacer una consulta popular a nivel mundial para lograr que extraditen a los narcotraficantes a Marte. Sin duda, el problema del narcotráfico es un problema, ahora por lo menos regional. Ayer, por cierto, mientras nosotros estábamos aquí haciendo el noticiero, hubo un atentado de proporciones en Colombia. Y allá los atentados no son en horas de la noche, en oficinas que están cerradas y en lugares donde no hay gente. Allá los atentados, como el de ayer, son en lugares públicos y en horas donde hay tránsito de personas. Entonces, ayer
hubo un atentado, me parece que en algún cuartel de policía, y hubo personas muertas en Colombia. Y en estos mismos días, recordarán ustedes que esto lo abordamos con el embajador Fernando Yepes, en Perú, en por lo menos 3 departamentos o provincias, se había decretado una suerte de estado de excepción porque no se dan abasto con el tema de la inseguridad. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con usted, presidente, que este es un asunto que hay que resolverlo quizás en coordinación con los países vecinos, con los países hermanos, pero partiendo desde lo que ocurre dentro de nuestro país, porque su gobierno, el Ecuador en manos suyas, presidente, ¿cuánto le puede aportar a Colombia o cuánto le puede aportar a Perú con respecto de lo que se ha hecho en materia de seguridad si su gobierno en temas de seguridad no ha hecho nada? Y creo que el ejemplo más claro de esto que yo estoy señalando es el hecho de que usted le habló al país en una entrevista en televisión abierta de un supuesto plan estratégico de seguridad del cual nunca supimos su contenido. Y usted en ese momento le engañó al periodista que le entrevistaba, que era Rafael Cuesta en TC Televisión, pero a la larga terminó mintiéndole al país, porque nunca existió el famoso plan de seguridad. Usted ha mantenido cualquier cantidad de reuniones a las que entiendo además, porque me lo han contado, personas que estuvieron presentes en esas reuniones, a las que usted y su gobierno, los ministros encargados del área de la seguridad, llegaban con las manos vacías. Y no estoy diciendo que tenían que llegar con dinero, con recursos, pero tenían que llegar por lo menos con una carpeta, con documentos, con una presentación, con el plan. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando usted juntó a los alcaldes, a las alcaldesas, prefectas y prefectos en Parcayacu, acá en Quito. Y se sentó junto a las autoridades locales a verse las caras, porque ustedes no les presentaron nada a ellos. Y lo que estaban más bien, desde ese momento, y siempre han tratado de hacer, es de endosarles la responsabilidad de lo que pasa en cada uno de los territorios a los municipios y a las prefecturas. Cuando la responsabilidad del manejo de la seguridad es de ustedes, del gobierno nacional, porque además son ustedes los que concentran el monopolio de la fuerza a través de organismos como la policía y el ejército. Hace poco nomás tuvieron una reunión en julio, en Guayaquil, cuando se desató una nueva ola de inseguridad en Guayaquil, en Durán y en Esmeraldas de forma simultánea. Y usted convocó a una reunión urgente, en donde tampoco se vio nada y donde tampoco planteó soluciones a nadie. Y se sentó con un montón de ministros y otras autoridades nacionales a las que de paso les hizo perder el tiempo simplemente para no hacer nada. Entonces, sí que el tema del narcotráfico tiene que ser una lucha internacional, de acuerdo, pero ¿de qué manera? Porque esto además me da la impresión a mí, y coincido totalmente con lo que han manifestado actores de la política internacional como Gustavo Petro o como Bernie Sanders, esto ya no tiene que ver con un tema de armas, esto ya no tiene que ver con un tema de una guerra entendida como un enfrentamiento armado entre la fuerza pública y los ejércitos irregulares que defienden al narcotráfico, sino tiene que ser una estrategia más política que plantee otro tipo de soluciones y que no pasan únicamente por el tema armado, pasan también por asuntos relacionados con la salud pública. Resolver el asunto de las adicciones, por ejemplo, y controlar un mercado ilegal, que al ser ilegal lo que hace es que sea mucho más costoso la producción, la transportación, la venta, porque todo es prohibido, porque todo es controlado, restringido. Y habrá que en algún momento sentarse a discutir sobre todas estas prohibiciones que hay
en torno al tema del narcotráfico para buscar una salida a esto que por ahora todavía sigue siendo un muy buen negocio lucrativo para alguna gente. Entonces, replanteándose la política, insisto, en tema de seguridad, en tema de salud pública, etcétera, 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 quizás lo que se puede hacer es que esto deje de ser tan lucrativo como ahora lo es. Pero la guerra como tal en contra de las drogas ha resultado un fracaso y veremos también cuáles son las propuestas que tienen con respecto de esto los dos candidatos finalistas acá en Ecuador, ¿no? Que se van a enfrentar el próximo 15 de octubre, de paso. Me quedo con un montón de temas más que los voy a abordar mañana, cerrando la semana.